¿Por qué esta pregunta se nos ocurrió? Porque de cada 10 muertos de la guerra, 7 son civiles. Y ahora en este momento actual ya no son 7, sino se puede decir que 9. Es decir, que en este momento la actualidad que el libro tiene es que ya no hay más en el hospital militar heridos de guerra, pues ya no nos encontramos más con falsos positivos, pero nos estamos encontrando que el enemigo con relación al cual se están produciendo discursos y sobre todo actos son los civiles, son los líderes sociales. Entonces una de las cosas que nosotros, digamos, demostramos en el libro es que todos los grupos armados públicamente manifiestan que están de acuerdo con los derechos humanos, que se están formando para respetar los derechos humanos, que en el ejército hay formación para respetar los derechos humanos, pero lo que vemos es que si se quiere ganar la guerra no se respetan los derechos humanos, y si se respetan los derechos humanos se pierde la guerra. En ese sentido se podría decir que no hay carta de presentación para decir que no estoy de acuerdo con los derechos humanos, como tampoco ningún gobierno dirá no estoy de acuerdo con la democracia. Pero en el fondo a ninguno le interesan los derechos humanos en tanto que su condición sea la de guerrero. Tiene que ser que conquiste una posición de civilidad, una posición en donde se desplace de la condición de guerrero y de la pasión por la guerra para que realmente haya un compromiso con los derechos humanos. Y esto es una de las cosas, digamos, que nos encontramos y que demostramos en el libro. El texto es de una gran pertinencia para este momento del país. O sea, creo que nos genera una reflexión muy importante acerca del tema de la paz, de cómo es que se construye la paz, pero también cómo se diferencia la construcción de la paz o cómo se relaciona con la construcción de las paces, que necesariamente pasa por lo que el libro plantea, que es la construcción del enemigo o la deconstrucción de las imágenes de quiénes son los enemigos, a quiénes se atribuye, digamos, esas características. Entonces creo que tiene toda la pertinencia, es un llamado a la reflexión sobre la construcción cultural, sobre la construcción social, de los imaginarios, de las palabras, de las relaciones, y creo que nos plantea todo un horizonte que interpela en este momento específico desde qué lugares estamos construyendo la paz. Es que a partir del acuerdo de paz, digamos que se ha desatado paradójicamente digamos como una elevación de los líderes sociales o una ubicación de los líderes sociales al lugar de enemigo, que antes del pacto de paz no eran considerados enemigos, se les podía criticar porque eran un obstáculo, porque vigilaban, porque limitaban, porque denunciaban, pero se ha pasado a una situación en donde ya el enemigo son ellos, es decir, que es como si fuera imposible vivir sin un enemigo. Lo que pasa es que a partir del proceso de paz, digamos que psicológicamente se produce como un empoderamiento de la civilidad, pero al mismo tiempo eso representa un riesgo para los que persisten en posición de guerreros. Entonces eso hace que la lógica que siga es que en la medida en que más se empodere la civilidad como obstáculo para la guerra, pues más riesgo habrá, y habrá que ver esto cómo se va a regular, cómo va a intervenir el Estado, cómo va a intervenir la sociedad civil de manera que toda esta intimidación se limite y que no conduzca finalmente a un silencio, que es una de las cosas que puede suceder por temor, por el riesgo que implica. Uno de los aspectos que el libro plantea es todo el tema de estigmatización y de persecución, especialmente de las ONGs especializadas en derechos humanos y en la defensa de los derechos humanos, por el lugar que ellas jugaron en la denuncia de arbitrariedades del Estado o de violencias cometidas por los actores armados. Eso, digamos, generó toda una construcción desde el Estado y desde los gobiernos de las ONGs como enemigas de la paz, como enemigas de la patria, y
digamos un poco lo que planteamos es que hay una relación, puede haber una relación de esa construcción con esa construcción puede haberse expandido, pues puede haber continuado esta vez referida al tema de los líderes sociales a la comprensión del líder social como alguien que es enemigo de la patria por su actitud y por sus acciones como reclamantes de tierras, como denunciantes de los megaproyectos, etcétera. Entonces puede haber ciertamente al menos una pregunta en términos de cuál es la construcción que se ha hecho también de estos líderes sociales como enemigos de la patria que es necesario aniquilar.